Tecnotopia, Secretos y Quarks, historias de tecnología emergentes, del autor Neftalí Garrido González, originario del barrio de San Mateo Tequisquiac. Es físico y nos va a platicar un poquito de este libro que presentó hoy 23 de abril en el marco del Día Mundial del Libro. Cuéntanos, Neftalí, ¿de qué trata este libro? Muchas gracias. Pues este libro, Tecnotopia, que escribí en colaboración con mi colega Edgar Valdés, intentamos que este libro fuera una primera introducción, un acercamiento a lo que consideramos que son tres de las tecnologías que van a marcar las siguientes décadas, o ya están marcando incluso en la actualidad, mucho de nuestras industrias en las que tocan. Este libro, las tres tecnologías de las que hablamos son la inteligencia artificial, el blockchain y el cómputo cuántico. Están en diferentes etapas de su evolución, lo cual también me parece que es muy interesante explorar las diferentes etapas. Por ejemplo, la inteligencia artificial, como me imagino que tú bien sabrás, pues ya está siendo muy usada hoy en nuestros días, ¿no? Está muy en boga, todo el mundo la utiliza, ha estado muy de moda últimamente con ChatGPT y todas estas aplicaciones. Blockchain también creo que ha llegado mucho al mainstream en el aspecto de que es la tecnología que está detrás de cosas como las criptomonedas, Bitcoin, Ethereum, Solana, etcétera, y los NFTs, que también fueron muy populares hace un par de años. Pero aparte de esto, tenemos esta tecnología que a lo mejor no mucha gente ha escuchado, que es el cómputo cuántico. Sí. Y que probablemente sea tan relevante y tan impactante, o incluso en algunos aspectos quizá todavía más que las dos anteriores. Y esto... ¿Eso por qué? El aspecto con el cómputo cuántico es que se trata de la creación de la nueva generación de computadoras. Y son computadoras que son capaces de resolver problemas específicos. En menor tiempo, ¿no? En mucho menor tiempo. Estamos hablando de que una computadora cuántica, para los problemas para los que son diseñadas estas computadoras, porque no se puede aplicar de manera general, como una computadora normal, pero para los problemas para los que son particularmente útiles, un problema que una computadora normal le tomaría millones de años resolver, una computadora cuántica lo podría hacer en segundos. Y no solo eso, sino que toda la criptografía actual, es decir, la seguridad que tenemos en Internet, el cómo nosotros aseguramos nuestras contraseñas, todo el encriptado de datos, todo lo que hay ahorita en cuanto a la encriptación o a la aseguración de secretos en Internet, se podría hackear con una computadora cuántica en segundos. Entonces, una computadora cuántica... Es un reto ya tremendo, ¿no? Sí, exactamente. Al tener una computadora cuántica, al haber una computadora cuántica de manera física, o del tamaño necesario, porque computadoras cuánticas ya hay. La diferencia es que son muy pequeñas, todavía no están a la escala necesaria para resolver estos problemas. Y también al costo, ¿no? O sea, no cualquier persona el costo es completamente irrelevante a estos niveles, porque estamos hablando de que es una cuestión de seguridad nacional. Para países como China, Estados Unidos, o sea, Rusia. A esos niveles el costo es completamente irrelevante. Una variable, ¿no? Vamos a ponerlo así. Sí, que no importa tanto. Son compañías, no solo compañías privadas, sino gobiernos que están metiéndole cientos de miles de millones de dólares al desarrollo de esta tecnología. Entonces, si una computadora cuántica, no sé, cuesta 3 millones de dólares en desarrollarla, para los gobiernos que tengan esto en físico, son cacahuates, realmente, porque lo que obtienen ellos en cambio es un nivel no solo de una capacidad de hackeo, una capacidad de procesamiento superior, sino también una capacidad de defensa, porque las mismas computadoras cuánticas proponen un esquema de encriptación que es muy superior al que existe. Es decir, no solo rompen el sistema de encriptación actual que tenemos, sino que además hacen posible un sistema de encriptación que es completamente seguro e inhackeable. Ni siquiera, o sea, básicamente por las leyes de la física no se puede hackear. Entonces, son los dos aspectos que dan, ¿no? O sea, te da el aspecto del ataque
cibernéticos, el ataque de hackeo, de ruptura de la encriptación actual, pero a la vez propone un sistema nuevo de encriptación que es completamente inhackeable y es la siguiente generación de la encriptación. Entonces, por eso es lo que decimos en el libro, que es, junto con la inteligencia artificial, el blockchain, son probablemente las tecnologías emergentes que sean más impactantes en las siguientes décadas. Ok, entonces todo lo que era el aprendizaje automático, que es rama o base de la inteligencia artificial, prácticamente ya está, digamos, con menor importancia, con menor relevancia. ¿Qué diferencias hay entre la computación cuántica y la inteligencia artificial a quien no estudia estos temas? Claro, la computación cuántica, hablamos de un nuevo paradigma de computación. Es decir, no son chips como los que conocemos ahorita. Si lo quieres ver de otra manera, una cosa es el hardware y otra cosa es el software, ¿no? Entonces, las computadoras actuales, pues, trabajan con un hardware clásico, donde tenemos un chip que trabaja con ceros y unos, ¿no? Sí. La computación cuántica propone un sistema nuevo, un paradigma nuevo de cómputo. Es decir, nos enfocamos al hardware, un hardware nuevo, una nueva generación de hardware, de máquinas, de chips. Sí. La inteligencia artificial trabaja a nivel de software. Es un paradigma nuevo de computación. Y hablas del aprendizaje automático, que es una forma de inteligencia artificial. La inteligencia artificial podemos verla, generalmente se divide en dos ramas principales y de ahí se sigue subdividiendo. Pero las dos ramas principales son inteligencia artificial general, inteligencia artificial específica. Y la inteligencia artificial general es lo que vemos normalmente en las novelas de ciencia ficción o en las películas de ciencia ficción. Cuando hablamos, ¿un ejemplo? Como el Terminator o Skynet o la inteligencia de la película de ella. Creo que no la he visto. Con Joaquín Phoenix y Scarlett Johansson, donde una persona se enamora de su teléfono, de la inteligencia de su teléfono. Bueno, se habla de inteligencia artificial general cuando es una inteligencia que es tan buena como un humano en cualquier cosa. Es decir, menos en los sentimientos y en las emociones, ¿no? O en esa película sí, ¿no? O en esa película sí, o incluso, y esa es una parte un poco más filosófica, pero si puede dar la apariencia de sentimientos y emociones, ¿cuál es la diferencia? Si lo puede hacer tan bien que un humano no detecte la diferencia, a lo mejor no hay diferencia real entre un sentimiento humano y un sentimiento de máquina, porque al final de cuentas lo que uno percibe es independiente, ¿no? Pero bueno, esa es una parte más filosófica. Okay. Pero el aprendizaje de máquina es una forma de inteligencia artificial específica, que hablamos de que la máquina sea tan buena como un humano en una tarea específica. Puede ser, por ejemplo, reconocimiento de imágenes, puede ser reconocimiento de voz, puede ser, no sé, para jugar ajedrez, hay inteligencias que son para jugar juegos de mesa, etcétera, ¿no? Entonces, si haces una inteligencia artificial específicamente para una actividad específica, para un objetivo muy, muy específico, y nada más para eso es lo que se conoce como inteligencia artificial específica. Y son, digamos, las dos ramas de la inteligencia artificial que se hacen, y probablemente lo que es la inteligencia artificial específica es la que es no solo más usada, sino más útil hoy en día, porque lo más cercano que tenemos a una inteligencia artificial hoy en día pues son los LLMs, que son Large Language Models como ChatGPT, Gemini de Google, Cloud, etcétera. Sí. Pero son modelos que son muy grandes, muy pesados y son costosos, no solo de crear y de entrenar, muy costosos de crear y entrenar, pero también de usar. Sí. O sea, cada llamada a uno de esos modelos se gasta mucha energía, genera costos, ¿no? Agua, sí, claro, o sea, de la parte energética, los costos genera calor que se tiene que disipar con enfriadores, ¿no? Por eso viene la parte del gasto de agua. Entonces, para tareas que no requieren a lo mejor tanto poder de cómputo, tanto poder de procesamiento de texto, que al final de cuentas estos son procesadores de texto, a lo mejor conviene un modelo mucho más pequeño, mucho más ligero, que son los modelos de aprendizaje de máquina, en los cuales, a diferencia de un programa normal en el que uno le dice a la computadora cómo hacer las cosas, cómo hacer la tarea que uno quiere que haga, y programa uno paso por paso la computadora, un proceso de aprendizaje de máquina lo que hace es, uno le da a la computadora muchos ejemplos, le digo, yo te voy a dar esto,
Sí. Y tú me tienes que dar esto. Sí. Y yo te voy a dar esto y me tienes que dar esto. Y le da uno muchos ejemplos de entrada y de salida. Y la computadora por sí sola aprende cómo llegar de la entrada a la salida. Sí. Es una forma de cómputo, una forma de programación mucho más general, porque uno no tiene que decirle paso a paso cómo tiene que hacer las cosas. Y podríamos decir que también así funciona, por ejemplo, como aprende un niño o como aprende un humano, ¿no? Sí, es muy similar, exactamente. Una figura que tiene un tronco, que tiene hojas, es un árbol, ¿no? Bueno, a diferencia de un humano, la computadora tendría que ver miles o millones de estas imágenes para reconocer que algo que tiene esas formas es un árbol, ¿no? Sí, claro, y el procesamiento es ligeramente diferente porque la computadora piensa en términos de píxeles, ¿no? Sí. De píxeles, de unos y ceros, pero sí, tienes razón, o sea, la analogía esa es como la idea a grandes rasgos del aprendizaje de máquina, de darle ejemplos a la computadora para que ella misma aprenda por sí sola, digo entre comillas porque no hay un raciocinio detrás como el de un humano, pero está esa forma de desarrollo del programa por la computadora. Uno no tiene que programarlo paso a paso, sino que la misma computadora va desarrollando cuáles pasos tiene que hacer para llegar de esta entrada a esta salida en la mayoría de los casos. Ahora, haciendo ese símil con lo biológico y lo cibernético, ¿qué tan lejos estamos de alcanzar algo ya como un organismo cibernético, un cyborg? ¿Por qué razón te lo digo? Porque creo que esta semana o la semana pasada se hizo una carrera en Beijing de robots, ¿no? Y la mayoría de esos robots se supone que tenían que correr y pues la mayoría fracasó, ¿no? Entonces, al ver esos ejemplos, pues podríamos pensar que todavía estamos lejos de ello, pero ahora te pongo otra cuestión. No me acuerdo qué ley es, pero no sé si ley de Moore, no recuerdo, tal vez estoy cometiendo muchas equivocaciones ahorita, pero hace poco estaba escuchando que la computación avanza cada cierto tiempo, de una manera rápida y al mismo tiempo abarata su costo. Tomando en cuenta esas leyes que seguramente tú sabes cuáles son y ahorita no la vas a decir. Sí, es la ley de Moore. Ah, ok. Justamente. ¿Qué tan lejos estamos de ver un organismo cibernético? Bueno, primero, hablando de esa ley de Moore, ¿no? La ley de Moore no es una ley física o así como la ley de gravedad, ¿no? O sea, ese fue una hipótesis. Es un supuesto, ¿no? Es un supuesto que surgió en los años 70, cuando la revolución tecnológica estaba apenas en sus inicios, que se empezó a reducir el tamaño de los chips, que se empezó a incrementar el poder de cómputo, a abaratar los costos, como bien dijiste, mejorar los procesos de fabricación, y la idea era básicamente que cada 5 años el poder de cómputo iba a duplicarse. Sí. Y siguió, y se cumplió esa ley, que de alguna manera era una ley la misma predicción hacía que se completara porque los fabricadores estaban alineando, ¿no? Estaban buscando eso como objetivo. Pero bueno, se siguió cumpliendo hasta muy recientemente. Apenas en la década pasada fue que se empezó a reducir. ¿Por qué? Porque ya los chips están llegando a los límites físicos de lo que se puede reducir el tamaño. Estamos hablando de que los transistores ahorita son de unos cuantos nanómetros. Un nanómetro es... Si te fijas, es, digamos, un átomo de silicio, que es el material del que están hechos los chips, tiene un diámetro aproximado del orden de Armstrongs. Armstrongs son 10, son 100 nanómetros, si no estoy equivocado. Cuando ya estamos a niveles de nanómetros, estamos hablando de que cada transistor en el chip es apenas de unos cuantos átomos de tamaño. Ya no se puede hacer más pequeño, porque ya estarías a nivel de que cada transistor tendría que ser un átomo. Sí. Y a esos niveles ya es otra física la que juega. Ya no puedes jugar con la misma física con la que juegas en los niveles en el día a día. Sí. Ya tienes que tomar en cuenta efectos cuánticos, que es la otra parte, ¿no? De la que estamos hablando. Estamos a un nivel atómico, ¿no? Sí, exactamente. Entonces ya los átomos no se comportan de la misma manera, ya no puedes tener los mismos transistores, no van a funcionar de la misma manera. Hay efectos cuánticos que hacen que básicamente un transistor lo que es un switch, ¿no? Que te bloquea la electricidad o te deja pasarla. Pero a esos niveles, aunque lo cierres, va a seguir pasando electricidad, porque ya
es tan pequeña la barrera, es tan chiquito La puerta, vamos a la decir. puerta, ajá, que ya no es capaz de contener el flujo de electricidad. Y es un efecto cuántico que se llama efecto túnel. Sí. Que básicamente los electrones se pasan por una barrera como si no existiera. Es como si atravesaran una pared. Sí, o sea, lo que me estás diciendo es, y aquí también para el público, que ya no es 1 y 0 código binario, sino que puede ser al mismo tiempo los dos. Ese es el paradigma de la computación cuántica. Pero en la computación clásica, lo que digo es que ya no se puede hacer más pequeños los transistores. Porque ya no serían transistores clásicos. Se tiene que mover a otro paradigma, como el de la computación cuántica, o otros paradigmas que también hay gente trabajando en alternativas. Sí. Pero bueno, el más y yo creo que es probablemente el que vaya a ser más exitoso, es entre ellos el de la computación cuántica. ¿Qué hay acerca de hacer computación con células vivas o cosas que realmente no requieren energía? Bueno, sí requieren energía eléctrica y tal vez de otro tipo que ignoro totalmente en este momento, pero, por ejemplo, al nivel de hacer que esos procesamiento de datos e información pasen a través de, como pasa en nuestra sangre o en nuestras neuronas, ¿no? Porque al final del día creo y entiendo también que la inteligencia artificial funciona con redes neuronales, que al mismo tiempo esas redes neuronales imitan a las neuronas de un cerebro, ¿no? Sí, tienes toda la razón. Hay un paradigma, hay gente trabajando en paradigmas de cómputo biológico, donde la idea es usar tejidos vivos o extraídos de tejidos vivos o modificaciones de tejidos vivos para imitar los procesos que ocurren en los cerebros biológicos. Y como bien dices, una de las aplicaciones más fundamentales de esto es en el aspecto de redes neuronales. Las redes neuronales son arquitecturas de aprendizaje de máquina que buscan imitar la forma en la que el cerebro piensa, ¿no? Entonces tienes neuronas o el símil de neuronas, nodos, que se conectan con otros nodos y que mandan señales a través de sinapsis o de conexiones. Entonces vas a ser nodos conectados entre sí. Cuando tú haces el entrenamiento, la idea es que los datos de entrada o el proceso de mandar datos de entrada a los datos de salida que tú le pones de ejemplo, eso va reforzando las conexiones que generan esos ejemplos de salida. Entonces tú solo refuerzas las conexiones que te van a dar el resultado que quieres. Sí. Ese es el proceso de entrenamiento de las redes neuronales. Y sí, hay gente, hay compañías y también investigadores que están buscando cómo aplicar esto, cómo implementar esto en tejidos biológicos o utilizar tejidos biológicos para implementar este proceso. Ahora, tomando en cuenta eso, lo de la computación cuántica, lo que te decía de la carrera de robots en Beijing, China, entonces, ¿qué tan lejos crees que podríamos estar de ver cyborgs? Bueno, yo argumentaría que cyborgs ya somos todos. A ver, hay una diferencia ahí entre los términos, ¿no? Un cyborg es un humano aumentado, un humano aumentado con tecnología. Un android sería lo que conocemos coloquialmente como un robot, ¿no? O sea, una máquina completamente artificial hecha por el hombre desde abajo. Yo diría que todos ya somos cyborgs. ¿Por qué? Porque todos ya estamos aumentados con tecnología. ¿Cuándo es la última vez que tú te memorizaste un número de teléfono? Ya tiene muchos años, la verdad. ¿Cuándo es la última vez que te memorizaste a lo mejor unas direcciones para un lugar o no sé, que buscaste a lo mejor que hacer una suma a mano, cosas así? Hay mucha gente que todavía lo hace, pero yo diría que la gran mayoría de la gente pues lo que tiene es un aparatito en su pantalón, en sus bolsillos, que les ayuda a recordar números de teléfono, que les ayuda a buscar datos en la web, que les ayuda a comunicarse con sus seres queridos, que les ayuda a buscar, a enterarse de las noticias, a buscar entretenimiento, a distraerse. Eso es aumentar al ser humano con tecnología. Entonces ya nada más falta integrarlo al cuerpo, ¿no? Sí. Bueno, a lo menos yo pensaría, que nos tienen acostumbrado en la ciencia ficción de las películas. Que es la integración completa, ¿no? al cuerpo. Sí, estoy de acuerdo, pero hay muy poca distancia ya entre lo que tenemos hoy en día y una integración normal, porque incluso hay aparatos o devices como los Apple Vision, o los Google Glass o los Meta Glasses, que son
lentes que uno Sí. se pone y que son de realidad virtual, Ajá. y imbuye, te mete completamente a este mundo virtual, ¿no? Sí. Entonces estás completamente metido, estás completamente aumentado. Ujú. Yo argumentaría que esa es una forma de cyborg. Claro. Estás tú como un ente biológico Ujú. metido ya en un mundo virtual, ¿no? Y recibiendo información a través de tus sentidos desde el mundo virtual y poniendo información desde tus sentidos en el mundo virtual, ¿no? Okay. Ahora regresando un poco al libro, que todavía no tenemos el placer de leerlo, pero te encontramos y nos pareció interesante que un autor de Tequisquiac no solamente abre de literatura, sino también de física y computación cuántica y todo esto. ¿Qué otros temas podemos encontrar o en qué otro tema te gustaría profundizar ahora que los lectores que encuentren tu libro aquí ya en la biblioteca, que lo acabas de donar, tengo entendido, ¿Sí? Van a poder ahí buscar en sus hojas? Bueno, este libro, tenemos 4 capítulos en el libro. El primer capítulo habla de inteligencia artificial. El segundo capítulo habla de blockchain. Tercer capítulo de cómputo cuántico. En cada uno de esos capítulos tratamos de dar un vistazo muy rápido sobre estos temas. No tratamos de que el lector se vuelva experto en el tema, no vamos a abarcar absolutamente todo lo que hay sobre el tema, pero nos gustaría como sembrar esa semilla de curiosidad, como dar ese primer paso, esa puerta de entrada para que la persona interesada pueda seguir explorando acerca de estos temas. Y en el cuarto capítulo lo que hacemos es dar una visión integradora sobre cómo se vería un futuro donde estas tecnologías han sido muy avanzadas. En ese sentido, podemos pensar que este libro es una visión futurista a cómo se podrá ver la integración de estas tecnologías en un futuro no muy lejano. Y en el intermedio, pues hay muchas anécdotas, muchas metáforas que tratamos de hacer para hacer la introducción de estas tecnologías y de estos temas más amena y más accesible para el lector. O sea, digamos que no es un libro tan académico, o sí lo es. No, está pensado para el público en general. Es un libro que estamos pensando como un libro de difusión. Creo que la gente que es profesional o que está metida en el área de tecnología lo va a encontrar muy interesante, pero también cualquier persona curiosa sobre estos temas, que le interese introducirse, que le interese experimentar un poco sobre ver qué es lo que se está haciendo en estas áreas. Yo creo que lo va a leer, y no tratamos aspectos muy técnicos ni muy difíciles. No hay matemáticas o cosas tan complicadas. La idea es que sea un libro accesible, lleno de anécdotas, lleno de metáforas, con lenguaje del día al día, y que cualquier persona que lo lea pueda leerlo, disfrutarlo y entenderlo. Okay, bueno, nada más ya para cerrar, y esperamos seguir en contacto contigo para cualquier otro tema que tengamos de estos. ¿Qué tendría que estudiar o cuál sería la ruta que tendría que seguir un ciudadano de Tequisquiac, un joven, un niño o alguien que quiera estudiar esto? ¿Cuál sería la ruta para poder desarrollar o trabajar en esto? Que bueno, yo tengo entendido y no conozco a muchos que hayan estudiado esto, física y todo eso, ¿no? Bueno, mi propia trayectoria ha sido a través de la física, de la ciencia, la física, y de ahí me moví a la industria. Yo conozco a colegas que trabajan conmigo, que han hecho una transición completamente de la tecnología desde el inicio, o sea, estudiando ingeniería de la computación, sistemas. Conozco también gente que ha estudiado otras áreas como biología o estadística, o incluso gente que ha estudiado cosas como finanzas o economía y ha venido al punto de la inteligencia artificial. Aquí es a lo que voy, que esta área es tan amplia y tan general y tan impactante, casi en cualquier área en la que se desarrolle, que no importa mucho de la rama en la que vengas. ¿Por qué? Porque siempre vas a encontrar una aplicación de esto al final en tu área de desarrollo. Obviamente, si uno quiere dedicarse al desarrollo de inteligencia artificial desde sus bases,
pues sí, hay que estudiar la parte matemática, hay que estarse familiarizando con, pues, con los fundamentos de la arquitectura de la inteligencia artificial, los diferentes modelos, la probabilidad, estadística, todo esto es muy básico. Pero para ser usuario de inteligencia artificial no es necesario meterse tanto. Un usuario de inteligencia artificial puede ser una persona que trabaja con ChatGPT, una persona que trabaja con modelos de lenguaje, una persona que trabaja con modelos de reconocimiento de texto o de imágenes y que implementa estos modelos para su propia empresa o para su propio empleador. Sí. Creo que hay muchas maneras de trabajar con estos modelos y lo interesante ahorita es que muchas de estas empresas como Google, Facebook, Meta, todos están trabajando en hacer estas herramientas lo más accesible posibles, lo más fácil posible para el usuario final y para que todo el mundo pueda tener acceso a ellas. Ahí tengo otra pregunta antes de cerrarla. ¿Tu opinión acerca de DeepSeek versus, no voy a decir, bueno, sí, ChatGPT o OpenAI, que no es tan open, sí, y todos los demás que son modelos cerrados, ¿no? Que empezaron como empresas, pues, digamos, que estaban en cierto modo abiertas, ¿no? Pero, ¿tu opinión acerca de DeepSeek? ¿Cómo es que, por ejemplo, bueno, leía yo algunas otras noticias y se dijo que adoptó un modelo de software libre, ¿no? Bueno, para quien no lo sabe, que está viendo este video o que lo va a ver más bien, pues el software libre pues no es necesariamente que sea gratis, pero sí es que tú lo puedes desdeñar, que tú lo puedes desarmar y mejorar si es posible y tal vez entregárselo a una comunidad. Entonces, en ese sentido, tu opinión acerca de DeepSeek versus todos los lenguajes occidentales de inteligencia artificial. Bueno, yo ahí añadiría que DeepSeek no es el primer modelo grande de lenguaje que es de código abierto. De hecho, Meta, la compañía padre de Facebook, desde el inicio abrió el código de su modelo de lenguaje, que es Llama. Entonces Llama es un modelo open source, no puede entrar, puede ver el código, puede descargar los pesos, incluso puede descargarlo por completo y correrlo en una computadora. Si no tiene suficiente poder de cómputo, se puede correr de manera local. Entonces, esa es la primera parte. DeepSeek no fue el primer modelo. Ahora, lo que hicieron ellos, chinos, una compañía china, DeepSeek, sí, ellos pusieron técnicas novedosas que generalmente estas compañías al inicio cierran. No es común que las desarrollen tan abiertamente y tan al inicio como lo hicieron DeepSeek. Esa fue la parte novedosa de ellos, desde que desde el inicio las técnicas que usaron, técnicas completamente novedosas, ellos las abrieron por completo. Ahora, la otra parte que ellos hicieron o que propusieron hacer fue que el entrenamiento de su modelo fue mucho más barato que el de modelos como ChatGPT o como Gemini de Google. Pero ya cuando uno se pone a verificar, ahí hay algunas acusaciones o no acusaciones, pero alguna evidencia de que la razón por la que su modelo fue tan bueno, con tan poco entrenamiento, con pocos recursos, fue que se usó salidas de los modelos de OpenAI para su entrenamiento. Es decir, básicamente como si le copiara la tarea, ¿no? De cierta manera. No como piratear porque no tenían acceso al modelo de ChatGPT, pero sí tenían acceso a las respuestas. Es algo que usaron le llaman los destilado o algo así, ¿no? Exacto, como destilación de los datos. Usaron los mismos resultados o las mismas respuestas de OpenAI para entrenar su modelo. Y esto básicamente les ahorró como trabajo, ¿no? de entrenamiento. Pero sí, sin duda las técnicas que ellos usaron, todos los procesos que pusieron en uso para ese entrenamiento, sobre todo tomando en cuenta que no tenían acceso al hardware tan poderoso como las otras compañías de Occidente. Más nuevo, sí. No tenían acceso al hardware más nuevo debido a los embargos de Estados Unidos con China. Y aún así tener el resultado que tuvieron y ponerlo al público en general, pues sin duda es muy admirable y algo que todas las compañías, en cuanto lo sacaron, también tomaron nota, ¿no? Ahora, tomando como referencia eso y tomando en cuenta otro software libre que ya existe y que tiene muchas variantes, que es Linux,
¿DeepSeek le espera el mismo camino que Linux o no? Es difícil saberlo ahorita. DeepSeek es desarrollado por una compañía que no es una compañía que inicialmente o cuyo modelo de negocio sea esto, la tecnología. Sí. DeepSeek fue desarrollado por un hedge fund, un fondo de inversión. Sí. Que lo hicieron en sus ratos libres, o al menos eso es lo que ellos dicen. Uh-huh. Hay cuestiones de ver si qué tan cierto es eso, si hay alguna injerencia ahí del gobierno chino o tal. Pero sí. Bueno, de entrada, si ese es el proceso, si es una compañía cuya intención no es dedicarse a eso por completo, uh-huh, pues a lo mejor no les interesa desarrollarlo más allá de la primera versión que se hicieron. A lo mejor sí, a lo mejor viendo el éxito que tuvieron con él, uh-huh, tal vez cambien de rama, ¿no? Y se dediquen más a las siguientes versiones, uh-huh, pero en este momento es un poco incierto a dónde va esto. Sin embargo, uh-huh, DeepSeek no es el único modelo chino, también ya sí. Alibaba sacó su propio modelo, un par de compañías chinas tienen su propio modelo, y esto es una carrera de armas, otra vez, sí, volviendo a lo que había en los años 70, 80, 90 con la Guerra Fría, uh-huh, entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Ahora es una carrera de armas en el mundo cibernético, uh-huh, entre China y Estados Unidos, ¿no? Y dicen que por ahí también Rusia, ¿no? ¿O qué tan avanzado? Rusia, para esta parte no me parece que sea tan avanzado, porque uh-huh, Rusia no es un país que tenga tantos recursos, sobre todo recursos económicos, uh-huh, en la actualidad como, uh-huh, los tiene China y Estados Unidos. Creo que esto va a ser más que nada una carrera de recursos. Sí. ¿Quién tiene más recursos? ¿Quién puede meter más cuánticas, ¿no? Inversión? Sí. ¿Quién puede desarrollar tal vez, uh-huh, computadoras cuánticas? Uh-huh. Y hacia dónde están jalándose también los talentos, la gente con mayor capacidad. ¿Quién puede ofrecerles más a esa gente? ¿Quién puede atraer más talento entre esos dos países? Entonces, sí, en mi opinión, Rusia no está a ese nivel comparando con China nosotros, o con Estados Unidos. Sí. Ahora, no sé si ya te preguntamos por qué lo escribiste. Yo lo escribí porque no encontré algo similar en el idioma español, sobre todo en la región, uh-huh, como lo dije en la presentación. Este es un tema que en los países desarrollados, Europa, Estados Unidos, China, es un tema de seguridad nacional. Y uh-huh, aquí, en la región, en Latinoamérica y en México en particular, sí ves gente usuaria, pero generalmente no está tan extendido, no está tan entendido, uh-huh, como lo es en otros lugares. No está siendo parte de la educación básica al nivel que yo creo que debería, ¿no? Uh-huh. O sea, incluso ves maestros que te prohíben completamente usar estas herramientas, que al final de cuentas son herramientas. Y aunque se los prohíban, no lo puedes evitar, ¿no? Sí, exactamente, sí. Pero ¿por qué dibujarlo de esa manera? ¿Por qué ponerlo de una manera mala, como algo que no debe ser usado, sí, como algo prohibido, cuando debería ser algo que, uh-huh, todo mundo debería usar? Porque sí, te da ventajas. O sea, el usar estas tecnologías da ventajas competitivas sobre la gente que no las usa. Ahorra tiempo. Sí, son herramientas a final de cuentas. Y las herramientas pues tienen que utilizarse para completar tareas más rápido. Al final de cuentas ese es el objetivo final. Sí, de hecho por ahí vi un estudio, creo que del BCG o BCG Consulting Group, que, bueno, no recuerdo bien cómo estaba estructurado, pero lo que recuerdo es que juntaron a personas de doctorado y a personas también con doctorado, pero a unas les dejaron utilizarla y a las otras no. La diferencia fue que creo que 50 y tantos % acabaron más rápido. Claro. Y la verdad es que la calidad pues no variaba, porque lo decía igual con un amigo, con un maestro, que también dices que mis alumnos ya usan mucha inteligencia artificial, y dice, pero, o sea, básicamente no piensa por ti, no piensa por el alumno. Realmente el alumno le tiene que dar la buena instrucción, la buena pregunta, ¿no? Y a lo mejor ahí también ya tiene que ver algo más hasta de filosófico, como decíamos al inicio, porque el tema está en... Pues sí, tú le das la creatividad al robot, a la máquina, y pues realmente no puede hacer eso como tal
a precisión, ¿no? Y a veces hace falta un cerebro humano que le dé esa dirección, sí, por dónde ir. Y ¿por qué menciono la filosofía? Porque igual hay una pregunta, no sé quién la dijo, que decía, pues para recibir la respuesta correcta hay que hacer la pregunta correcta. Y yo siempre que la inteligencia artificial no me da lo que necesito, entonces dije, yo me equivoqué. La máquina no se equivocó, me equivoqué yo porque no hice la pregunta correcta. Y lo mismo pasaba cuando no existía esto. ¿Por qué la máquina no hace lo que yo le digo? Porque no le di lo que ella necesitaba para que trabajara por mí, ¿no? Claro. Sí. Y ahí, bueno, ahí hay una parte que hay que mencionar, que sí, ahorita, al menos actualmente, seguramente es algo que va a ir mejorando con el tiempo, pero en la actualidad todavía estos modelos son dados a cometer errores. Hay algo que se conoce como alucinación, que básicamente hay que pensar en estos modelos como un autocompletador, ¿no? Como el autocompletador de celular que uno utiliza. Cuando texteas. Es básicamente lo mismo, solo que en esteroides. Sí. No lo había pensado así, pero entonces sí, no son modelos que estén pensando, están autocompletando el texto. Y sí, son dados a cometer errores en ocasiones, por lo que uno siempre tiene que verificar la información que uno recibe, sobre todo si es información que va a ser usada para algo más, algo importante, ¿no? Sí. Cuando uno hace problemas matemáticos, es muy dado a cometer errores matemáticos, de cálculo, errores de búsqueda de datos. Hay que siempre verificar las fuentes que menciona. Entonces todavía estamos en un punto en el que estas inteligencias cometen errores, y sí es necesario, sobre todo para tareas delicadas, tareas sensibles, importantes, sí, verificar toda la información, ¿no? Y siempre, ¿no? Siempre es una buena práctica. Pero, como dije, pues es algo en lo que se está trabajando. Los modelos de ahorita son mucho mejores que los de hace un año o hace dos. Han estado avanzando a pasos agigantados y va a seguir avanzando. O sea, los modelos que tenemos ahorita son los peores que va a haber de ahora en adelante, ¿no? O sea, es lo peor que vamos a tener de ahora en adelante. Todo lo que tengamos en el futuro va a ser mejor que lo que hay ahorita. Entonces, y también peor, ¿no? Porque, por ejemplo, en política y en cuestión de contenidos de internet ya vemos mucho deepfake, ¿no? Que son estos videos que, por ejemplo, del presidente hablando y diciendo no sé qué, o incluso vendiéndote inversión en blockchain, ¿no? Sí. Que invierte aquí, que no sé qué tanto. Y eso realmente antes no se podía hacer. A lo mucho que tú podías aspirar uno como mortal era falsificar una imagen o falsificar un texto, ¿no? Un tweet. Pero hoy en día podemos falsificar un video. Sí. Y hacer que los presidentes o alguien importante o alguien de negocios, ¿no? Un Arturo Elías Ayub o alguien de estas personas que te diga invierte aquí en cripto, ¿no? Sí. Eso va a estar bien. Y esto ocurre siempre que llega una nueva tecnología, ¿no? Por ejemplo, cuando entró el internet y empezaron los fraudes por internet, ¿no? Y estos pop-ups que te salían de ganaste $1 millón y la gente dándole clic y yéndose a una página donde te sacaban toda tu información y te hackeaban y demás. Sí. Y los que son vulnerables es gente que viene de tecnologías pasadas. Pero lo interesante aquí es que la gente que creció con estas pop-ups, ¿no? O sea, como imagino que tú y yo, que crecimos con ellos desde que éramos niños y los veíamos, llegó un punto que hasta los ignorábamos. Sí. Y ahorita ya los vemos y es como inmediatamente uno reconoce estas cosas. Creo que algo similar va a pasar. Y sí, estas tecnologías están mejorando y están en un punto en el que crean contenido falso, pero la gente los niños, las nuevas generaciones que van a crecer con estas tecnologías se van a volver muy, muy aptos, yo creo, para detectar información real de falsa. Y 2, estas mismas tecnologías, estos mismos modelos dan herramientas para detectar lo que ha sido creado, ¿no? Ahora, es cierto que hay que mejorar la regulación de estos modelos y se está ya trabajando en ello. En la Unión Europea, por ejemplo, hay una ley para que las compañías que generan imágenes o generan videos pongan ahí una marca de agua en todo lo que generan para que sea inmediatamente reconocible como generado. Otras compañías como Gemini, como Google, ya lo hacen de manera voluntaria en todas las imágenes que ellos generan. No todas las compañías lo están haciendo, pero por eso es importante que esa regulación se extienda de forma obligatoria para todas las compañías que hacen estos modelos. Pero sí,
aunque es un peligro realmente, algo que seguramente va a empeorar antes que mejorar en el aspecto de la creación de noticias falsas o de deepfakes o demás. Creo que con el tiempo nos vamos a ir adaptando y nos vamos a ir siendo mejores también nosotros en detectar esta información. Ok, bueno, pues ahí lo tienen, una mirada a lo que es la inteligencia artificial, un texto introductorio de Edgar Valdés y Neftalí Garrido, quien está aquí presente, es autor de Tequisquiac, físico, actualmente trabaja en inteligencia artificial. Y pues nada, agradecerte por la entrevista, es algo que usamos aquí de manera fugaz. Y ya nada más decirte, ¿qué esperas de que tu libro esté aquí en la biblioteca? Pues yo lo que espero es que quien esté interesado venga, lo lea. Si les llama la atención y me quieren contactar, pueden hacerlo. Mi nombre está en el libro, me pueden buscar por Google, están ahí mis métodos de contacto, es fácilmente encontrable. Y pues nada, deseando también que este libro inspire y motive a quien lo lea, ¿no? A que genere nuevas ideas y nuevas conversaciones. Bueno, pues te agradecemos. Muchas gracias. Te agradecemos. Por último, ya nada más que nos sigan en revistabrújulamx.com. Ahí seguramente vamos a publicar también de Neftalí. Vamos a subir este video también a redes, en Twitter, TikTok, Facebook. Búscanos como @revistabrújulamx. Y si ustedes quieren comprar el libro de Neftalí, ¿dónde lo compramos? Está disponible en librerías Gandhi y librerías Gonville. Lo buscan en Google así como Tecnotopia, Secretos y Quarks, y está disponible para su venta como libro físico en estas librerías. Okay. Y para su lectura gratuita aquí en la biblioteca Tlaxcala de Tequisquiac. Bueno, nos vemos. Hasta luego.